El bonachón de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco dejó de disfrutar una fortuna calculada en $8 millones para la época por dedicarse a la liberación de la Nueva Granada. No sin antes enfrentarse al ejército de la puta madre España, el más poderoso en aquellos tiempos. Bolívar sacrificó su propia vida cuando pudo ser perfectamente feliz casándose con Manuelita Sáenz y tener su prole. Pudo dejar el verguero ese de los ideales libertarios e irse a vivir a París con su Manuela. De seguro allá, con su talante intelectual, hubiese sido un conferencista de talla internacional, con el auspicio de Napoleón Bonaparte, no como los chambones de Gaviria, Pastrana, Santos y Duque. Al parecer no dejó hijos porque el apellido Bolívar es escaso en Colombia. O sus hijos repudiaron al padre que los abandonó por andar en los menesteres de la guerra que le valió ser el padre de 5 naciones. ¿Renunciaron al apellido Bolívar? Ahí está Gustavo Bolívar, pero dudo, por sus facciones, que sea tataranieto del Libertador. Aunque Tabo es un buen muchacho. Pero Bolívar, irreverente por naturaleza y acostumbrado desde su niñez y adolescencia a no hacerle caso a nadie y mandar pa'l carajo a cualquiera sin importar si era su padre Juan Vicente o sin reconocer el rango de sus tutores excepto, finalmente, el de su tocayo, maestro y amigo Simón Rodríguez, no pudo evitar ser arrastrado por la vorágine de los cambios revolucionarios iniciados por Francisco de Miranda contra el yugo de la corona española. Era mejor que nos hubiese seguido gobernando el rey Fernando VII y no los carcamanes criollos aristócratas, resentidos y taimados. Hombre. Hoy fuéramos españoles integrados a la comunidad europea, gastando euros como locos y viajando por Europa cuando se nos diera la regalada gana. O en su defecto fuéramos un estado libre asociado a los Estados Unidos y no tendríamos el problemón ese del trámite de visas. No tuviéramos problemas para viajar a Gringolandia y no sospecharían de todos nosotros como mulas de los carteles de la droga. Oh my God. No nos revisarían minuciosamente, escudriñándonos hasta el trasero, en los aeropuertos pensando suspicazmente, por los siglos de los siglos que los que lambien hombres llevan cápsulas de drogas en los intestinos y en el ano y las que lambien mujeres en la vagina. Los títulos universitarios de pregrado y posgrado hubieran valido la misma huevonada aquí en la que lambien que en Gringolandia y no como ahora. Ahora, un ingeniero o abogado tienen que ir a lavar platos y a limpiar baños para enviar las mesadas a The Family. De haber sido así, seguramente hoy no estuviéramos hablando engorrosamente del patrón del mal ni de los Rodríguez Orejuela, tampoco de los Rodríguez Gacha, los Ochoa, los Charúas, los Ñeñe Hernández, los Marquitos Figueroa, el hombre Malboro, ni del Turco Ilzaca, ni de Barito. Pero el temperamento de Simón, parecido al de Roldán el Temerario, lo convirtió en un obcecado paladín de la justicia. Le lanzó una piedra al panal de abejas del Imperio Español a ver qué salía y bueno, triunfó a medias. Porque para terminar su obra se vio en la imperiosa necesidad de lanzar otra piedra, pero esta vez contra la cueva de vampiros de la taimada aristocracia criolla. Las coordenadas eran correctas pero el objetivo falló, porque esta vez logró que se nos vinieran encima como nube negra que se extendió desde Punta Gallinas, Guajira hasta la Amazonía. Hoy, después de 205 años, 7 meses, 1 día, 9 horas y 25 segundos, todavía nos la siguen chupando, la sangre, claro, no joda, todavía siguen vivos. Parece que tuvieran vida eterna como Drácula. Pero conmigo se joden porque siempre cargo encima un crucifijo de plata que le pertenecía a un cacique de la tribu Calinago y que todavía no sé cómo carajos llegó a mis manos. Así que, ¿qué es lo que es? ¿Qué hicimos el resto de colombianos para merecernos este karma? Óyeme Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías. Óyeme Diosito Santo, ¿en cuál colegio era que tú estudiabas? ¿Por qué a unos les diste tanto en cambio a otros no nos diste nada? Algunos especulan sobre la muerte de Bolívar y sus despojos mortales. Dicen que en la quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, están los huesos de un cachaco y que los restos mortales del Libertador fueron escondidos por los criollos aristócratas y taimados para que no se descubriera que Bolívar fue víctima de un homicidio por envenenamiento.
En realidad no hay ninguna prueba que sustente esa hipótesis. El día de su posesión como presidente de Colombia, Gustavo Petro solicitó que le entregaran la espada de Bolívar. Se quedó lacónico en ese momento. Debió pedir también el esqueleto del Libertador. Pilas mi presi, ese esqueleto también es de los colombianos. Y pilas también, con el dueño del trapo rojo, el dueño del trapo azul y el dueño del trapo tricolor, rojo, azul y blanco. Esos animalitos del monte son intratables. Cuando Bolívar hizo el juramento en el Monte Sacro en presencia de su maestro y amigo Simón Rodríguez, expresó: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Se estaba autopostulando como padre de 5 naciones. No sabía el berenjenal en el que se estaba metiendo, aunque, al final, logró la hazaña con sobrados méritos. Sin embargo, la revolución social de Bolívar quedó inconclusa. Triunfó el proyecto de la república señorial aristocrática en cabeza del felón Santander y su corte de mal paridos. Es cierto que en lo que hoy es Locombia, la aristocracia criolla neogranadina de fines del siglo XVIII, la de terratenientes y mineros de Popayán, la de comerciantes de Cartagena de Indias, la de encomenderos y letrados de Tunja y Santa Fe fue la élite que inició las guerras de la independencia. De la aristocracia de Popayán surgieron Félix de Restrepo, los Arboledas, José Manuel Restrepo, de la burguesía cartagenera salieron García Toledo, Manuel de Pombo, Castillo y Rada. De las aristocracias de Tunja y Santa Fe, Antonio Nariño, Baraya, Lozano, Ricaurte. Aun cuando no pertenecientes a esos troncos sociales, se formaron en su atmósfera cultural, Francisco de Paula Santander, Francisco Soto, Francisco Antonio Sea. Sin embargo, a esa asonada de peluchines perfumados había que insuflarle vientos huracanados de una revolución social. Solo el genio del general Bolívar convirtió las guerras de independencia en una revolución social levantando insurreccionalmente a las masas de negros, indios y mestizos, con banderas de abolición revolucionaria de la esclavitud, la servidumbre, las tetas para platilleros y calanchines arbitrarios y los privilegios de clase. Bolívar propuso darle libertad automáticamente a los esclavos y siervos que tomasen las armas de la República, abolir el sistema fiscal fundamentado en las alcabalas y los estancos, la de desconocer todos los privilegios originados en la sangre o en el poder económico, la de crear la esperanza en la repartición de las tierras y la de abrir la primera escuela de democracia en los cuarteles, dejando que cada persona, sin ayuda de su sangre, de su color o de su riqueza, pudiese conquistar un rango social, escribe el economista, historiador, sociólogo, escritor y político socialista colombiano, Antonio Nosa en su obra, Dialéctica de la Democracia. En última instancia, las corrientes que fluyen dentro de los cuarteles son las que constituyen el pueblo activo, vale decir, el que toma las armas para defender un destino político. Es este hecho el que hace comprensible la actitud psicológica de Bolívar respecto a quienes hablaban de la voluntad del pueblo. ¿Qué pueblo? Alguna vez escribió, el pueblo es el ejército, cito a García Nosa en su obra mencionada. Esa era una estrategia revolucionaria. La liberación de los esclavos no tenía la forma de una medida jurídicamente realizada, por medio de una previa y satisfactoria indemnización. La posición legalista se había amarrado a la tesis de la invulnerabilidad de un derecho adquirido con justo título, la posición revolucionaria se limitaba a negar la existencia de un derecho inicuo, constituido sobre una injusticia. El propietario pierde un esclavo, pero la sociedad recupera un hombre, era el principio elemental del nuevo derecho. Antes de terminar las guerras de independencia se habían restablecido, no casi todos, sino absolutamente todos los impuestos coloniales, incluyendo la tributación per cápita sobre los indios. Pero el primer impulso revolucionario dio la agitación de un principio tan simple como el de abolir las alcabalas, los estancos, los impuestos personales, los peajes, todo lo que constituía el pesado tren de cargas fiscales de la colonia. Esta era, al fin y al cabo,
una manera de luchar el pueblo por su libertad, cito a García Noza. Si las clases ricas hubiesen dotado de cultura a las clases pobres, habrían quitado el piso a su propio poder. Ahí está el nudo del problema. La República señorial confirió a las clases de arriba la misión de formar, cultural y políticamente a las clases de abajo por medio de una tutoría arbitraria y sin condiciones. Desde las guerras de independencia la República había descansado sobre ese pacto implícito, las grandes familias, que se han transmitido hereditariamente el poder público de generación en generación, han tenido bajo su responsabilidad el funcionamiento de la democracia, la formación del pueblo al que debían luego someterse. No puede conferirse a unas clases sociales el compromiso de hacer algo que sobrelleva su propia ruina, cito a García Noza. Muerte del Libertador. Bolívar, traicionado, proscrito, famélico y enfermo, se dirigió a Santa Marta. ¿Murió envenenado? Solo hay un aspecto extraño que debe ser incorporado a la investigación. Ocurrió que el día 12 llegó a San Pedro el coronel francés Luis Perú de la Croix con una carta de Manuelita para el Libertador, pero no se la pudo entregar dada la situación en que éste se encontraba. Su llegada coincidió con un mensaje que recibió Mariano Montilla, en la que le denunciaban que en la casa del obispo Esteves se encontraba hospedado el doctor Ezequiel Rojas, uno de los hombres que participó en el intento de magnicidio contra Bolívar el 25 de septiembre de 1828. Tan pronto lo supo, Montilla se presentó en la casa del prelado, procedió a detener a Rojas y lo envió preso a Bogotá bajo la custodia de Perú de la Croix. No obstante, la posibilidad de que Rojas haya podido tener acceso a San Pedro Alejandrino para envenenar al Libertador es altamente dudosa y peregrina. Cualquier intento suyo para entrar en la residencia le habría costado la vida, dado que allí se encontraba el general de división Mariano Montilla, comandante general del Magdalena, región en donde estaba ubicada Santa Marta, quien disponía de una guardia que custodiaba el área. Además, el presidente de la República de Colombia era el general en jefe Rafael Urdaneta, amigo incondicional del Libertador, quien había asumido la primera magistratura después del golpe de Estado que perpetró el 3 de septiembre de 1830, deponiendo a Joaquín Mosquera, electo por el Congreso Admirable, argumentando la necesidad de restituir el poder a Bolívar, quien se negó a reasumir el mando. Los pasos de Ezequiel Rojas en Santa Marta han sido cuidadosamente investigados y el propio obispo de Santa Marta admitió que estuvo hospedado en su casa en condición de amigo. Fuentes consultadas. Antonio García Noza. Dialéctica de la democracia. Indalecio Liévano Aguirre. Bolívar. Biografía. Carlos Alarico Gómez. La muerte del Libertador de Colombia. J. R. Núñez Tenorio. Reencarnar el espíritu de Bolívar.